Y atención, madridistas, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo el futuro del centro del campo del Real Madrid. Hay acuerdo verbal. Sí, como lo oyes. Acuerdo verbal entre Rodri Hernández y Florentino Pérez. Una bomba silenciosa que empieza a sacudir los cimientos del mercado europeo, y que podría convertirse en el movimiento más inteligente del club blanco en los últimos años. Antes de seguir, madridista, deja tu like, suscríbete ahora mismo al canal El Madridista y comenta aquí abajo. ¿Te gustaría ver a Rodri vestido de blanco? Quédate hasta el final, porque más adelante te voy a revelar algo que casi nadie está diciendo, y que puede ser la clave definitiva de esta operación. Porque esto no es solo un fichaje. Esto es una declaración de intenciones. Rodri no es un nombre más. No es una apuesta. No es una promesa. Es una certeza. Un jugador que ha construido su carrera paso a paso, desde la disciplina, la inteligencia y el entendimiento absoluto del juego. Formado en el fútbol español, curtido en la élite, y convertido en el cerebro de uno de los equipos más dominantes de Europa como el Manchester City, Rodri ha alcanzado ese punto en el que ya no se discute si es bueno, sino si es el mejor del mundo en su posición. Y aquí es donde empieza el verdadero debate. ¿Encajaría Rodri en el Real Madrid? La respuesta corta es sí. Pero la respuesta real es mucho más profunda. Rodri es ese tipo de futbolista que no siempre aparece en los resúmenes, pero que domina absolutamente todo lo que no se ve. Es el equilibrio, es la pausa, es la estructura invisible que sostiene al equipo. Es el jugador que permite que los demás brillen. Y eso, precisamente eso, es lo que el Real Madrid ha perdido con el paso del tiempo. La salida progresiva de Toni Kroos y Luka Modric no solo dejó un vacío emocional, dejó un vacío táctico. Un hueco que no se llena con talento joven únicamente. Porque el talento necesita dirección. Necesita orden. Necesita una mente que entienda cuándo acelerar y cuándo detener el partido. Y ahí entra el primer gran motivo por el que Rodri sería clave en el Real Madrid. Motivo número 1. Control absoluto del ritmo de juego. Rodri tiene una capacidad única para leer los partidos. Sabe cuándo el equipo necesita respirar, cuándo debe presionar, cuándo hay que dormir el balón o cuándo hay que verticalizar. Es, en esencia, un director de orquesta en el centro del campo. Algo que el Madrid ha echado de menos en partidos donde el caos ha sustituido al control. Motivo número 2. Inteligencia táctica de élite. No se trata solo de recuperar balones o distribuirlos. Rodri entiende los espacios, las coberturas, los movimientos del rival. Es un jugador que siempre está bien posicionado. Que anticipa. Que corrige. Que ordena. Y en un equipo como el Real Madrid, que apuesta por juventud y dinamismo, tener a alguien que piense el juego 2 segundos antes que los demás es oro puro. Pero hay algo más que no podemos ignorar. Rodri no solo juega bien. Rodri compite mejor. Y aquí viene el motivo número 3. Experiencia en escenarios grandes. Finales, eliminatorias, partidos de máxima presión. Rodri no se esconde. Todo lo contrario. Se agranda. Ha sido pieza clave en el dominio europeo del Manchester City y en la selección española. Está acostumbrado a jugar donde otros tiemblan. Y eso, madridista, es ADN puro del Real Madrid. Ahora te pregunto a ti, ¿no crees que este equipo necesita precisamente eso? ¿Un jugador que no se esconda, que dé un paso adelante cuando el partido quema? Porque si miramos el presente del Real Madrid, vemos talento desbordante. Juventud, energía, calidad individual. Pero también vemos momentos donde falta ese equilibrio. Ese jugador que conecte todas las piezas. Que haga funcionar el engranaje. Y aquí aparece el motivo número 4, uno de los más importantes, equilibrio estructural en el centro del campo. Rodri no es solo un mediocentro. Es un sistema en sí mismo. Permite que los interiores se suelten, que los laterales suban, que los delanteros reciban en mejores condiciones. Es el pegamento del equipo. Sin él, muchas piezas quedan desconectadas. Y el Real Madrid, en su proceso de renovación, necesita precisamente eso. Un jugador que una generaciones. Que conecte el pasado glorioso con el futuro prometedor. Pero ojo, porque hay más. Rodri ha dejado claro que no cierra la puerta al Real Madrid. Sus palabras han sido directas, contundentes. No le pesa su pasado en el Atlético. No le condiciona. Y eso, en el fútbol moderno, dice mucho de su mentalidad. De su ambición. De su deseo de competir en el más alto nivel sin límites emocionales. Y aquí entra el motivo número 5. Mentalidad competitiva y ambición constante. Rodri no se conforma. No se queda donde está por comodidad. Está abierto a nuevos desafíos.
Y el Real Madrid representa el mayor desafío posible. El club donde la exigencia es máxima cada día. Donde ganar no es suficiente. Hay que dominar. Ahora bien, la operación no será sencilla. El Manchester City no quiere dejar salir a su pilar. Su líder silencioso. Y el precio será alto. Muy alto. Pero el Real Madrid no está dando pasos en falso. Está avanzando. Está trabajando. Y ese acuerdo verbal del que te hablo no es casualidad. Es estrategia. Es visión. Es futuro. Y aún no hemos hablado del aspecto más importante de todos. Ese del que casi nadie está hablando, y que podría convertir a Rodri en una pieza absolutamente imprescindible desde el primer día. Pero eso, madridista, lo voy a dejar para más adelante. Ahora dime tú. ¿Crees que Rodri es el jugador que necesita el Real Madrid? ¿O apostarías por otro perfil? Escribe tu opinión en los comentarios, porque esto apenas está comenzando. Y es que cuanto más analizas esta posible llegada, más sentido cobra, más encaja, más parece una decisión que no solo responda al presente, sino a una visión muy clara de lo que debe ser el futuro del Real Madrid. Porque aquí no estamos hablando únicamente de fichar a un gran jugador. Estamos hablando de reconstruir el corazón del equipo. De devolverle al centro del campo ese peso que durante años fue incuestionable. Ese control que hacía que incluso en los momentos más complicados, el Madrid supiera exactamente qué hacer con el balón. Y en ese contexto, la figura de Rodri Hernández adquiere una dimensión todavía mayor. Porque si algo define su carrera, es la evolución constante. Rodri no nació siendo el mejor. Se convirtió en el mejor. A base de trabajo, de disciplina, de entender el juego desde una perspectiva casi científica. Su paso por el Villarreal CF, su crecimiento en el Atlético de Madrid bajo una estructura táctica exigente, y su consagración absoluta en el Manchester City de Guardiola, han moldeado a un futbolista total. Un mediocentro que no solo cumple, sino que eleva a todo el equipo. Y aquí aparece otro punto clave que muchos madridistas están empezando a entender. Motivo número 6. Capacidad para potenciar a los jóvenes talentos. El Real Madrid actual está lleno de jugadores con una proyección espectacular. Futbolistas que necesitan libertad, pero también una referencia. Un guía dentro del campo. Rodri puede ser ese jugador que ordene, que equilibre, que permita que otros brillen sin que el equipo pierda solidez. Es el tipo de perfil que hace mejores a los que tiene alrededor. Imagínate por un momento ese centro del campo. Energía, velocidad, talento, pero con un cerebro que lo organice todo. Con alguien que lea cada jugada antes de que ocurra. Que corrija errores antes de que se conviertan en peligro. Eso no es solo mejorar el equipo. Eso es transformarlo. Pero hay algo más profundo todavía. Algo que conecta directamente con la historia del club. El Real Madrid siempre ha tenido un faro en el centro del campo. Un jugador que marca el tempo. Que impone personalidad. Que se convierte en el eje invisible del equipo. Durante años fueron Toni Kroos y Luka Modric. Antes hubo otros. Siempre ha existido esa figura. Y ahora mismo, ese perfil no está completamente cubierto. Sí, hay talento. Sí, hay calidad. Pero falta ese equilibrio constante. Esa sensación de control absoluto incluso en el caos. Y eso, precisamente eso, es lo que Rodri puede devolver. Y aquí es donde entramos en dos motivos que no solo tienen que ver con el jugador, sino con la necesidad urgente del club. Motivo número 7. Cubrir la carencia estructural tras la salida de Kroos y Modric. No se trata de comparar. Se trata de entender que el equipo ha perdido dos cerebros futbolísticos. Dos mentes que organizaban cada posesión. Y aunque el fútbol evoluciona, hay ciertas funciones que siguen siendo imprescindibles. Rodri no es Kroos. No es Modric. Pero cumple una función que el equipo necesita desesperadamente. Ordenar el juego desde la base. Motivo número 8. Estabilidad en una transición generacional compleja. El Real Madrid está en pleno cambio de ciclo. Y esos momentos, si no se gestionan bien, pueden generar irregularidad. Altibajos. Falta de identidad. Rodri representa estabilidad. Representa continuidad competitiva. Es ese puente entre lo que fue el equipo y lo que quiere ser. Ahora bien, hay un aspecto que suele pasar desapercibido cuando se habla de Rodri, pero que es absolutamente diferencial. Su capacidad para aparecer en momentos decisivos. No es solo un jugador de equilibrio. También tiene llegada. Tiene disparo. Tiene ese factor sorpresa que rompe partidos cerrados. No necesita 10 ocasiones para marcar. Aparece cuando más se le necesita. Y eso, madridista, en este club, vale títulos.
Pero volvamos al inicio. A ese acuerdo verbal del que te hablaba. Porque esto no surge de la nada. Esto nace de una necesidad real del club. De una planificación que lleva tiempo gestándose. De una directiva que ha entendido que no basta con fichar talento ofensivo o jóvenes promesas. Hace falta construir una base sólida. Un esqueleto competitivo. Y Rodri es, probablemente, la mejor opción posible para eso. Ahora te hago otra pregunta. Si fueras Florentino Pérez, ¿harías este fichaje aunque suponga una gran inversión? ¿Crees que merece la pena apostar por un jugador que, aunque no es joven, te garantiza rendimiento inmediato y liderazgo? Porque aquí no se trata de futuro lejano. Se trata de ganar desde ya. Y aún así, todavía no hemos llegado al punto más importante de todos. Ese detalle que casi nadie está analizando, y que podría convertir este fichaje en algo mucho más grande de lo que parece. Un detalle que no tiene que ver solo con fútbol, sino con mentalidad, con identidad, con lo que significa vestir esta camiseta. Y cuando lo entiendas, todo cobrará aún más sentido. Y ahora sí, madridista, hemos llegado al punto que casi nadie está poniendo sobre la mesa. Ese detalle silencioso, casi invisible, pero absolutamente determinante. Ese factor que no aparece en las estadísticas, que no se mide en goles ni en asistencias, pero que define épocas enteras en el Real Madrid. Porque más allá del talento, más allá del sistema, más allá de la táctica, lo que realmente sostiene a este club es una idea. Una identidad. Una mentalidad inquebrantable. Y aquí es donde Rodri Hernández encaja de una forma casi perfecta. Estamos hablando de un futbolista que ha sido educado en la exigencia. Que ha crecido entendiendo que cada partido es una final. Que ha vivido bajo la presión de competir al máximo nivel tanto en el Manchester City como en la selección española. Pero lo más importante, es que ha demostrado que no solo soporta esa presión, sino que la transforma en rendimiento. Ese es el punto clave. Motivo número 9. Personalidad para sostener la exigencia del Real Madrid. No todos los grandes jugadores sirven para el Real Madrid. Aquí no basta con jugar bien. Aquí hay que responder cuando el mundo te mira. Cuando el estadio exige. Cuando la historia pesa. Rodri tiene esa personalidad. No se esconde. No se diluye. Aparece. Y eso, en este club, es lo que separa a los buenos jugadores de los verdaderamente importantes. Pero hay algo todavía más profundo. Algo que conecta directamente con lo que significa construir un equipo campeón. Rodri no necesita ser protagonista mediático para ser líder. Y aquí aparece otro punto diferencial. Motivo número 10. Liderazgo silencioso pero determinante. El Real Madrid ha tenido líderes de todo tipo. Algunos más expresivos, otros más discretos. Pero siempre ha necesitado figuras que ordenen desde dentro. Rodri es ese tipo de líder que no grita, pero impone. Que no necesita focos, pero guía. Que no busca reconocimiento, pero se vuelve imprescindible. Imagínalo en noches grandes. En eliminatorias cerradas. En partidos donde cada error cuesta una temporada. Ahí es donde estos jugadores marcan la diferencia. Pero hay más. Porque si analizamos fríamente la situación del equipo, encontramos otro aspecto clave que este fichaje podría resolver. Motivo número 11. Mejorar la solidez defensiva desde el centro del campo. El fútbol moderno no se defiende solo con defensas. Se defiende desde la organización. Desde la inteligencia colectiva. Rodri es un especialista en cortar líneas de pase, en anticipar, en posicionarse de manera perfecta para evitar transiciones peligrosas. Su presencia reduce riesgos antes de que aparezcan. Y eso, en un equipo que muchas veces se expone por su vocación ofensiva, es absolutamente fundamental. Ahora bien, todo esto que hemos analizado es importante. Muy importante. Pero todavía hay algo más que lo cambia todo. Y es la mentalidad de proyecto. El Real Madrid no ficha por fichar. Ficha para dominar. Y Rodri no vendría a ser uno más. Vendría a ser el eje. El punto de equilibrio. El jugador sobre el que se puede construir una nueva era en el centro del campo. Un jugador que, aunque tenga 30 años, está en el mejor momento de su carrera. Que tiene, como mínimo, 4 o 5 temporadas al más alto nivel. Y que llegaría con experiencia, con madurez, con conocimiento del juego y con hambre de seguir ganando. Porque no nos engañemos. Este tipo de futbolistas no llegan al Real Madrid para retirarse. Llegan para hacer historia. Y aquí es donde todo cobra sentido. El acuerdo verbal. El interés firme del club. La predisposición del jugador. La necesidad del equipo. Todo encaja. Todo apunta en la misma dirección. Ahora la gran pregunta es,
¿Debe el Real Madrid hacer este esfuerzo? Desde aquí te lo digo claro. Sí. Porque no se trata solo de fichar a uno de los mejores mediocentros del mundo. Se trata de recuperar una pieza que ha sido clave en todas las grandes etapas del club. El organizador, el equilibrio, el cerebro. Y Rodri representa todo eso. Pero ahora quiero leerte a ti, madridista. ¿Crees que Rodri es el fichaje ideal para liderar el centro del campo del Real Madrid? ¿Pagarías lo que haga falta por él? ¿O apostarías por otro perfil más joven? Déjame tu opinión en los comentarios, que quiero debatir contigo. Y si te ha gustado este análisis, suscríbete ahora mismo al canal El Madridista, deja tu like y activa la campana para no perderte ninguna de las noticias más importantes del mercado blanco. Y muy importante, haz clic ahora mismo en el anuncio que está apareciendo en pantalla, porque eso ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traerte contenido como este cada día. Porque esto, madridista, esto no ha hecho más que empezar.